En el programa de hoy, Diego Barracuda, creador del movimiento No Sos Especial, nos cuenta cómo a través de muchas complicaciones y hasta algunos trastornos psicológicos fue descubriendo todo el talento que hoy lo lleva a ser más que un influencer de su público meta, creativo, original y con muchos sueños por delante. Quédese con el Dr. David Vázquez y Alejandro Garbanzo en Sin Anestesia. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sin Anestesia Podcast, el podcast favorito por usted, escogido por usted. Y no, yo soy David Vázquez y me acompaña nuevamente mi amigo Alejandro Garbanzo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy quería arrancar un poco diferente y quería agradecerles a todos los que nos están viendo. Los últimos videos que hemos tenido muy buenas reproducciones, muy bonitos comentarios y quería aprovechar a agradecerle a todos. Claro, gracias a todos por los mensajes, por todo lo que nos escriben ahí, siempre lo leemos, lo positivo más, pero siempre y lo negativo también, porque uno va mejorando, ¿no? Gracias a todos por estar atentos y seguimos aquí con ustedes. Hoy tenemos un invitado de lujo, yo lo estaba esperando. Súper invitado. Más conocido que cualquiera de nosotros. Entonces, con ustedes, Diego Barracuda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, Diego, es un gusto tenerlo acá. Diego tiene un podcast y una comunidad que, de hecho, yo soy parte ahí porque me gusta estar con toda la gente de la comunidad. Tiene una comunidad importantísima que se llama, de gente que se llama No Sos Especial, y es un podcast increíble. Muchas gracias, que llegó a su fin. Que llegó a su fin en los últimos días, sí, mucha gente ha llorado, todo. Yo lloré un montón, la verdad. Sí. Es un cambio en la rutina muy importante, además, como en la vida. O sea, todas las semanas estar siempre pensando qué voy a invitar, tengo que pedir historias, tengo que hacer, ¿verdad? Y ya no, entonces hay un vacío extraño, pero que hay que llenar. Pero sí, exacto, y que se va a llenar. ¿Cuánto tiempo estuvo con No Sos Especial? 4 años y medio, más o menos, sí, casi 5 años. Producir contenido por 4 años. Mis respetos. Sí, yo me acuerdo que cuando empezamos nos decía, tenemos pero un montón de invitados y historias y pacientes, y como el primer mes ya se había ido. Ya se había acabado. Y era pucha, y no es tanto en realidad, ¿verdad? Es difícil, sí. Cuesta. Sí, es complejo. Sí, y bueno, usted siempre estuvo creando contenido, eso es lo que a usted más le ha gustado. Sí, yo creo contenido desde el 2008, o sea, siempre estaba haciendo cositas ahí pequeñas. En el 2008 tenía un blog, porque esa era la época boom de los blogs, que se llamaba Mente Gráfica, y porque a mí siempre me ha gustado como todo el tema de arte y diseño y demás, y creatividad principalmente, y tenía un blog en donde entrevistaba a fotógrafos, entrevistaba a ilustradores y, ¿verdad?, gente como muy metida como en el arte. ¿Siempre le gustó lo de entrevistas y esto? Sí, como creo que más que entrevistar, el objetivo era ser una plataforma para que otras personas siguieran a conocer. Y digamos, ahora todas esas personas son gente que le está yendo bien, o sea, gente que es exitosa y que en ese tiempo esa pequeña plataforma aportó un poquito, por lo menos, a que... Sí, fue una rampa. Claro. Un buen ojo, entonces. Sí, podría ser, porque yo creo que a todos los que entrevisté le está yendo muy bien, la verdad. Entonces, pero sí, o sea, ese era como el objetivo. Siempre me ha gustado como, de alguna manera, tal vez era menos consciente en ese entonces, pero ahora tiene mucho sentido el hecho de aportarle a otros, como de ser como un canal. Que apoye y que aporte a otras personas. Entonces, y de ahí siempre he estado haciendo cosas. Algunas les ha ido bien, algunas no tanto, pero siempre ha sido como casi que una necesidad estar haciendo ese tipo de proyectos. Contenido, sí. No, está muy bien, excelente, porque uno, parte de la vida, o por lo menos para algunos, creo que para los que estamos acá, es siempre intentar ayudar a la demás gente, ¿verdad? Sí. Y de una forma u otra, ya sea que se den a conocer, que hay un montón de cosas, gente que tiene historias chivísimas y que es importante que uno sepa. Sí, yo creo que las cosas que te dan sentido a vos en la vida no son egoístas, o sea, son cosas que de alguna otra forma te dan bienestar a vos y te hacen sentir bien, pero igual terminas impactando directo o indirectamente a otras personas siempre, ¿verdad? Y tantos años haciendo contenido, se ha dado a conocer usted como persona. Sí, o sea, creo que No Sos Especial ha sido como la plataforma que me ha dado a conocer, aunque han habido como un par de cositas ahí, pero que no tienen nada que ver con No Sos Especial. Y es que en el 2009 he hecho un video que se hizo viral, que era un remix del video de Jill Pyre.
de este que dice que está temblando. Sí. Yo le hice un remix, ese remix se hizo viral y ahí fue como la primera vez que la gente volvió a verme a mí por crear cosas, ¿verdad? Y dice, el video salió en tele, salió en todo lado y así. Sí. Y después en el 2014 hice un video que era sobre la Cele. En ese tiempo yo quería... Mundial. Como que tenía muchas ganas de escribir una crónica, un tipo de crónica de fútbol. A mí siempre me ha gustado mucho escribir, sí. He publicado ahí un par de libros de cuentos porque me ha gustado mucho escribir desde muy pequeño. Buenísimo. Pero quería, o sea, como esa cosa como de que a uno le pica hacer algo porque sí. Y quería hacer algo como una crónica de fútbol y qué mejor momento. Qué mejor momento para hacerlo. Entonces ya venía de que nos estaba yendo bien, yo dije, yo tengo que escribir algo sobre esto. Terminó el mundial para Costa Rica después del partido contra Holanda. Yo estaba en Cahuita en ese entonces, ahí pegándome la fiesta y viendo el partido. Y inmediatamente me fui por la cabina, dejé a todo el mundo y me fui a escribir y publiqué ese texto. O sea, nada más fue un texto. ¿En Facebook o qué? Creo que lo publiqué en Medium, que es como esta plataforma donde puedes escribir textos y ahí lo compartí en todo lado. Y era un texto en esa época se hablaba mucho de que a los niños que iban a nacer en el 2014 iban a llamarse Keylor, Chelsea y todos los jugadores. Y fue cierto. Entonces lo que hice fue como un tipo de manifiesto, por decirlo así, de que les cuenten a esos niños cuando crezcan por qué se llaman así. Y entonces es porque, y ahí comienza a contar todo lo que pasó, ¿verdad? Y como que el texto le fue muy bien y yo dije, esto hay que hacerlo en video, ¿verdad? Porque hay que ponerlo en YouTube y hacerlo grande. En ese tiempo yo no grababa nada, o sea, yo no me ponía enfrente del micrófono, me daba demasiada pena. Y entonces le dije a un amigo que siempre ha sido como un poco más suelto en ese tipo de cosas y ha hecho locuciones. Entonces le pasé el texto, grábelo, y lo grabé y le hice como una edición ahí de video y demás y lo subí. Y se empezó a hacer viral, llegó como en las primeras 12 horas ya tenía como 40,000 views, una cosa así. Y Teletica me lo bajó. Sí, pero entonces la gente lo empezó a subir de nuevo, como que otras cuentas que no sé quiénes son, empezó a subirlas de nuevo. Y yo creo que todavía está ahí en YouTube. Y yo lo dejé en mi Vimeo, pero sí, en Vimeo no es lo mismo, obviamente es como más... Claro. Pero sí, entonces ya es como que esas fueron las dos primeras cosas como que ahí me dieron a conocer como más masivamente, entre comillas, pero No Sos Especial sí fue como lo principal. Sí, y empezaste con audio, ¿verdad? O sea, era solo un podcast y no había video en ese entonces. De hecho, hasta hace poco empezó a haber video. Sí, de hecho ha sido como una evolución de cuánta pena me da, más o menos, ¿verdad? Porque, o sea, yo cuando empecé a grabar el podcast, yo lo grabé como todo con guión, o sea, todo era con guión. Cada cosa que yo decía en el primer episodio era leído, y yo trataba como de hacer lo más natural posible, pero de hecho en el episodio que grabé, el último episodio, No Sos Especial, hice un repaso del primer episodio, o sea, como un review. Entonces, se nota que estaba leyendo, ¿verdad? Y entonces... Está todo muy perfecto. Y sí, muy como, había una narrativa y todo, ¿verdad? Entonces... yo ahí me empecé a soltar y conforme me iba sintiendo como más seguro, ya empezaba a hacer como video y a ponerme a mí en cámaras, pero sí ha sido como una evolución ahí de cuánto. No es fácil. No es fácil para nada. No, de hecho, cuando uno ve las primeras cosas que ha hecho, ve un montón de cosas. Sí. Una vergüencilla. Sí, yo creo que es el mismo proceso que puede tener un escritor cuando está encontrando su voz. Claro. Cuando está escribiendo y está logrando, es como, así hablo yo, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando te pones frente a una cámara. Lo primero que haces es tratar de replicar lo que has visto. Entonces tratas de hacer lo mismo que hacen otros, ¿verdad? Sí. No, bueno, creo que ahora que lo decís así, aplica para casi todo en la vida. Sí. O sea, cualquier profesión que usted tenga, si usted se pone a ver cuando empezó y en el momento ahorita, es bastante diferente. Pero eso es una buena práctica. Dicen que las personas inteligentes primero copian a los que lo hacen bien y después lo van evolucionando, ¿verdad? Sí, especialmente, sí, lo que uno hace es como ver quién te genera como una bonita sensación, como, hey, me gusta lo que hace esta persona, ¿verdad? Como, y quiero seguir viéndolo. Entonces yo creo que sí, como que uno empieza a replicar eso hasta que empieza a contar esa combinación perfecta, que donde uno se siente como natural, porque al final dicen que todo es un remix, ¿verdad? Como que no hay idea que sea completamente nueva y original, todo está influenciado por algo más. Por algo que usted vio o que escuchó en algún momento, a veces hasta de forma subconsciente, sin darse cuenta. Exacto. Entonces yo creo que sí, es por ahí anda. No, la verdad, frente a cámaras, súper bien. Yo estuve viendo ahora que hizo el último capítulo de cierre de No Sos Especial y me vi también, digamos, nosotros llevamos muy poco el proceso que tenemos,
pero me veo reflejado en toda esa evolución y todo lo que usted iba contando. Bastante chido, la verdad. Sí, claro. A veces es importante volver a ir para atrás, ¿verdad? Ah, sí, totalmente. Porque cada tanto hay que estar haciéndolo. Hay que estar haciéndolo, sí, porque a veces uno mismo se castiga mucho en el presente. Y si usted para un toquecito, vuelve a ver para atrás, entonces se da cuenta de lo que de la montaña que ha logrado, de la montaña que ha subido, ¿verdad? Y además, la historia de uno es una buena parte, no toda, pero sí una buena parte de tu identidad. Entonces, si te sentís un toque perdido, está bien volver a ver para atrás. De hecho, hay un proceso, y que ahora les puedo contar más sobre eso, pero hay un proceso que yo llevé que lo que busca es como que encontres tu propósito personal, ¿verdad? Eso fue una decisión que yo tomé, como de si voy a hacer cosas, voy a hacer cosas que tengan sentido para mí. Entonces, perdón, ¿le ha pasado en algún momento que ha sentido que no tiene propósito? Sí, o sea, yo tengo... Como perdido. Aquí nos podemos poner muy existenciales, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, lo que quería decir es que ese proceso, lo primero que se hace es anotar unos 5 o 6 puntos altos de tu vida y unos 5 o 6 puntos bajos de tu vida. De todo, o sea, no hay que escatimar en nada, de todos los momentos más difíciles, lo que llaman picos y valles, de hecho. Claro. Los valles y los picos. Y cuando haces ese primer ejercicio de esa primera parte del proceso, lo que estás haciendo es ver como la línea de tiempo de tu vida, porque además se acomodan en orden cronológico. Entonces ese momento, y yo le he ayudado a otras personas como a que hagan el mismo proceso como para ver qué pasa, y lo primero que me dicen es como, o sea, qué loco poder ver como esa línea de tiempo de tu vida y poder decir, es como, porque no es solo anotarlos, es como de los puntos altos, qué fue lo que yo hice para poder lograr todo eso, de los puntos bajos, qué fue lo que yo hice para poder salir adelante después de eso, ¿verdad? Claro. Entonces definitivamente sí es importante echar para atrás para poder recordar parte de quién es uno, porque yo también creo que uno es lo que quiere ser, no solo lo que fue. Sí. Claro, eso es importantísimo lo que decís, ¿verdad? Y creo que se refleja en parte de su comunidad, o sea, como cuando usted a veces dice, no sos tus pensamientos, no sos tus redes sociales, no sos tu Instagram, no sos tu ansiedad. Es cierto eso, pero de momento a veces uno cree que sí es solo eso, ¿verdad? Parte de la idea y lo que hacemos en este podcast es humanizarnos todos, porque todos hemos pasado situaciones, todos hemos afrontado un fracaso, todos hemos afrontado una enfermedad. Yo me dedico al área de la medicina y es una parte que además de que me apasiona, me emociona un montón ver que la gente, todos hemos vivido alguna situación y hemos pasado de esa parte. Sí, hemos sobrevivido, nos hemos dado cuenta, por lo menos la gran mayoría. Y entonces es como lo que queríamos hacer un fondo, porque vos siempre has sido muy abierto acerca de la salud mental, es un tema muy importante para vos y creo que para todos. Ahorita se le está dando como más voz a eso y creo que es sumamente importante eso. Sí, ahorita con la pandemia se le ha dado más voz a la salud mental. Sí, yo creo que fue la pandemia lo que hizo ya, como que fue la cereza en el pastel de lo que ya venía, digamos, como de... que aceleró el proceso. Ahora más bien yo lo que siento es que se está hablando tanto que ya está cayendo como en la desinformación en algunas cosas. ¿Me explico? Como que hay que recordar a la gente como hay un punto en el que ya definitivamente tienes que hablarlo con un psicólogo, ¿verdad? No nada más hablarlo porque si no tenés como una guía profesional, podés asumir muchas cosas que no son ciertas. Sí, no, o sea, de todas formas, siempre hay que hablarlo con un profesional. A veces te puede ayudar un medicamento, te puede ayudar y lo superas y ya, ¿verdad? Sí, son etapas. Son etapas y que a veces muchas de las enfermedades, por lo menos la ansiedad y la depresión en este caso, son enfermedades que son desórdenes químicos en el cerebro y que se arreglan con el tratamiento adecuado. Que si vas a la terapia está súper bien, pero si necesita usted un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, alguien que lo guíe, yo siempre lo he visto porque yo sí soy como muy, pero entiéndase. O sea, no solo cúrese, por supuesto, sino entiéndase, ¿verdad? Y entonces ahí yo sí creo como en la combinación de ambos. O sea, yo he estado bueno, y después si quieren nos vamos para atrás, pero sí he recibido ayuda psiquiátrica y sí he tomado pastillas, digamos, y lo he visto como la salvada, y yo soy pro, si tiene que tomar pastillas, tómelas, digamos, pero en casos de emergencia. Si uno se siente como en capacidad de poder resolverlo por su cuenta, porque hay, digamos, no sé, las terapias contextuales, por ejemplo, que tienen evidencia científica de que de terapia se pueden solucionar estas cosas para que no tengas que, digamos,
ponerte químicos, digamos, por ejemplo, se puede hacer, pero también yo sé que hay momentos en el que simplemente no podemos, o sea, no la damos y necesitamos una ayuda extra, y lo mejor es ir al psiquiatra. Yo he estado ahí y entonces sí creo que ambos. Así nada, una consulta como cualquier otro, una consulta médica. Exacto, es como si tuvieras una enfermedad, cualquier otra enfermedad que afecta físicamente. ¿Y cómo empezó? ¿Usted se acuerda? Echándose un poquito para atrás, ¿usted cómo creció? ¿Usted es de San José? No, yo soy de San Carlos. Y eso tiene mucho que ver con... Sí, por supuesto. Yo estoy escuchando que usted dijo que venirse de San Carlos a San José fue una etapa difícil. A ver, de hecho me puedo echar más para atrás porque mi historia de salud mental es genética. O sea, sí, y en algún momento ya pude como... La mayoría, por cierto, la mayoría de enfermedades mentales tiene un componente genético. Sí. Y de hecho me di cuenta, o sea, como que me di cuenta hace 4 años, que fue la primera vez que fui a un psiquiatra, ¿verdad? Y era un psiquiatra experto en ese tipo de cosas, y especialmente como en temas de genética y demás. Entonces ahí fue donde él me dijo, sí, definitivamente, porque digamos, de parte de mi familia, de la familia de mi mamá tiene 10 hermanos. Sí, 10 hermanos. Yo tengo 10 tíos de parte de Ajá. Sí, es que son de San Carlos. Y todos tienen algo, o sea, algo que tiene que ver con salud mental. Y mi mamá también. Entonces, ya por ahí ya él dijo, sí, ok, definitivamente. Pero además yo siempre, o sea, ya en perspectiva, en retrospectiva, yo puedo echar para atrás desde muy, muy pequeño y poder encontrar como esas señales que tal vez no veía en ese entonces. Esas alertas. De que sí era como más introvertido, que sí tenía como ciertos momentos como de depresión, de mucha sensibilidad. O sea, esa es la forma en la que he tratado de describir lo que es como un tema de sensibilidad, como que o hipersensibilidad, de que todas las emociones yo las siento muy fuertes, digamos, todas las cosas las siento muy, muy fuertes, y entonces hay un esfuerzo extra en regular esas emociones, ¿verdad? O sea, desde que era niño usted sí se sentía como, en algún momento sí se sintió más vulnerable. Sí, siempre. Yo siempre he sido... Lo que pasa es que yo siempre he sido como digamos, yo crecí con mis primos principalmente, como eran San Carlos igual, era como familia, familia muy grande, y además, pero del lado de mi papá, pero sí era igual, una familia súper grande y como muy unida, y siempre ha sido muy unida. Y literal, digamos, por lo menos de que yo nací hasta los 7 años, toda la familia vivía en el mismo barrio. O sea, todos eran en el mismo barrio. Entonces yo salía y a la derecha estaba la casa de mi tía, a la izquierda estaba la casa de mi abuela, al frente, ¿verdad? Sus amigos eran sus primos. Exacto, principalmente. Sí, son familia. Pero además de mis primos, yo era el que menos podía hacer cosas, o sea, como el que menos se atrevía a hacer travesuras, el que menos se atrevía. Aventurero. El que le daba más miedo a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y eso te lo hacen ver, ¿verdad? Además, ¿verdad? Porque los niños no son muy buenos en ese sentido, ¿verdad? Y además siempre fui como el introvertido que se dedicaba más a estudiar pero la gente creativa tiene como ese perfil, ¿verdad? Más introvertido, por supuesto. Y entonces yo recuerdo muchas veces como cuestionarme por qué yo no era como los demás y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿crees que entonces esta hipersensibilidad es un tipo de ventaja? ¿O es un tipo de padecimiento? No, yo diría que es un arma a doble filo, la verdad, sí, o sea, para muchas cosas me ha servido mucho, o sea, para crear me ha servido mucho. Me imagino que si no está consciente podría jugar en contra. Exacto. Pero si, yo creo que si ya se siente que en control de eso, claro, porque yo me vi muchas veces como sintiéndome mal por ser como era. O sea, yo muchas veces decía, ¿por qué no puedo ser como esas otras personas, verdad? Claro. Que parece que están disfrutando más de la vida que yo. Pero solo el hecho de estar cuestionándomelo, o sea, la gente no se cuestiona eso, y menos la gente joven, ¿verdad? Claro. Sí, ¿verdad? Entonces, como está bien cuestionárselo, porque yo siento que me ayudó a poder ver muchas cosas que tal vez la gente no veía, pero en ese momento no tenía como una ayuda no iba a un psicólogo, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso se termina convirtiendo en culpa. Sí, claro. O sea, lo que haces es como, ¿por qué yo no soy así? O sea, o la familia también tiene que ver mucho. Sí. Yo creo que, o sea, uno puede amar mucho a su familia, pero muchos de los problemas que uno tiene ya vienen de ahí, por supuesto, ¿verdad? De la interacción con... Claro, pero es que tampoco ellas tenían pero es que una educación en ese sentido. Sí, es una consecuencia de la interacción, humana. Sí, tampoco fue adrede. Sí, exacto. Sí, es una consecuencia. Pero entiendo muy bien lo que decís, o sea,
es de ponerse en este lugar de que usted a veces hasta hace el esfuerzo por ser algo que no es, ¿verdad? Como yo quiero ser igual de, yo quiero ser igual de deportista, o quiero encajar y aquí quiero ser el también masculino, ir a tirar piedras y poder subirme a un árbol y todo. A mí me pasaba. Yo nunca, o sea, yo sí me subí a un árbol, eso es lo que hacía, pero no, o sea, nunca fui como esa persona. Y digamos que donde todo yo siento que se empezó a empeorar, bueno, ahora antes de que empezáramos a grabar, sí conté también como que salí del colegio y como un año después me tuvieron que operar por una peritonitis, y después de esa peritonitis como que caí en una pequeña depresión que no traté ni nada, o sea, como que nada más sucedió. Posquirúrgica. Pero digamos, cuando saliste de una vez del hospital. Sí, inmediatamente. O sea, como esa sensación como de... bueno, el doctor me dijo que 5 minutos más que esperara que me atendieran y me moría. Pero además el hecho de que... Cosa que no se sabe. Sí, pero no es cierto, ¿verdad? Pero... y entonces salgo de ahí y pasan como ciertas cosas que yo nunca me había visto en esa situación, digamos. Una de esas... Vulnerable. En todos los sentidos, porque me despierto y lo primero que me dicen es como, vamos para bañarlo. Y yo... Sí. ¿Cómo que para bañar? ¿Qué edad tenés? 19. No, y esa vergüenza, que lo vean. Sí. No, o sea, yo lo comprendo. Yo es como, ni modo. O sea, alguien tiene que ponerte la manguera. No, pero lo que hacían, ¿verdad? Yo lo entiendo. O sea, en un hospital, esta es una parte que los pacientes sí recalcan, como de me tienen que bañar, pero ¿por qué en la cama? Y a veces hay complicaciones de salud que es de verdad importante que usted se quede en la cama. Entonces es muy fácil poner la indicación, es el baño en cama. Pero cuando la persona no tiene que bañar, lo recibe, sí. Es de verdad difícil sentir que usted perdió una cualidad de algo tan fácil como bañarse. Sí, exacto. Eso para mí fue impresionante. Y después, como todavía no podía moverme mucho y así, yo me acuerdo que a las 3 de la mañana me recuerdo llorando simplemente porque tenía que llamar a mi mamá y despertar a mi mamá para decirle que me viniera a acomodar la almohada porque no podía, ¿verdad? Claro. Entonces es como ese tipo de cosas, y entonces ahí esa fue como, digamos, como depresión sí fue como lo recuerdo que es como de las primeras veces. Ansiedad sí desde antes, digamos, pero así como sentirme triste así. Y después, donde ya la cosa se empezó a empeorar, fue cuando me vine para San José. Se vino a vivir aquí a San José para estudiar. No, a trabajar. Okay. Yo estudié allá. Después de este video que les dije, el primero que se ha hecho viral, me llamaron de una agencia de publicidad y me dijeron, nos gusta lo que estás haciendo, porque más tenía el blog y yo había estudiado desarrollo web. Y entonces me dijeron que me fuera ahí como desarrollador web, pero que me metiera en cosas de creatividad, y ahí fue donde empecé a colarme. Pero, ¿Con qué edad se vino? 21. Sí. Okay. Uno se crea muy grande, pero en realidad es un carajillo. Está empezando. Sí. Apenas si es mayor de edad. Sí, totalmente. Yo diría que seguía siendo adolescente. Yo creo que uno es adolescente hasta los 21, 22 por lo menos. Y entonces ahí cuando me vine para acá empecé a como que muchas de las cosas que tal vez por estar rodeado de mi familia no se intensificaban tanto, pero ahí ya se empiezan a notar un poco más. Entonces, por ejemplo, si bien, digamos, ahora mis primos casi nunca los veo y no tenemos como mucha relación en común, pero ese entonces era la compañía que yo tenía, ¿verdad? Cuando yo llego a San José no conozco absolutamente a nadie. Mis habilidades en ese entonces, o sea, por esto mismo autoconocimiento, ya yo sé que puedo interactuar y socializar y demás en un ambiente controlado, pero en ese entonces no, o sea, me di cuenta de que mis habilidades sociales no eran tan buenas. La ansiedad se empezó a hacer más, entonces empecé a tener como ansiedad social y me costaba socializar un toque más. Yo llegué y los círculos de amigos ya estaban hechos, o sea, es como empezar a calzar, y entonces como yo no tenía ningún tipo de ayuda ni todavía era muy consciente de eso y nada más era y existía, traté, o sea, como que empecé a cambiar cosas de mí para encajar, o incomodarme haciendo cosas que no me gustaban tanto para encajar. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Y no sé, como rodearme de círculos que les gustaban ciertas cosas, como ciertos gustos, y a mí realmente no me gustaban, pero de verdad como empezar a meterme ahí. Probemos, ¿sabes? Exacto. Y además de eso no terminaban siendo relaciones exitosas, o sea, no duraban. Sí, porque no tenían en común. Exacto, al final de cuentas no podía sostenerlo. No. Y entonces empecé a sentirme solo, o sea, muy solo. Sí. De hecho, yo tengo una imagen a mí que nunca se me olvida, que es que cuando me vine para acá, yo me vine el día de mi cumpleaños.
O sea, el primer día de mi cumpleaños. Y me vine como unos días antes. Yo me venía a venir a vivir con mi hermana. Me vino 2 días antes. Y ese día no habían traído todavía las cosas a la parte. Entonces literal lo que había era un colchón en la parte. Sí, en el suelo. En el suelo. Y no había nada más. Y ese día yo me acuerdo en la noche, o sea, me sentía absolutamente solo, no tenía ni internet en el teléfono, no tenía nada. Y además sentía, yo no sé si han jugado Age of Empires, que cuando uno empieza nada más está uno y hay como un círculo de luz y no sabes nada de lo que hay alrededor. Exacto. Así me sentía yo, porque yo no era de aquí, ¿verdad? Y yo es como me sentía absolutamente solo. Sí, es que fue el peor día. Sí. Y en ese día yo me acuerdo que lloré como nunca. Y bueno, como nunca en ese entonces, ya después se llora un montón más. Pero sí, o sea, fue el primer momento en que yo... bueno, y además venía de una relación de 6 años con una novia que tenía y se había terminado. Totalmente desconectado ya de los amigos que tenía en San Carlos. Y sí, absolutamente solo, ¿verdad? Muy duro. Y aún así, Durísimo. Esa sensación hace que a veces la gente se devuelva y decía mejor no estudiar o no trabajar o lo que sea. Y aún así yo no me quería devolver, porque digamos, yo sí sabía que yo podía hacer muchas más cosas de lo que yo sabía, de lo que yo quería hacer. No iban a suceder en San Carlos. Ya yo lo había intentado, de hecho, como hacer ese rollo web por allá, lo que hacía en ese entonces, y no funcionaba porque la gente todavía no estaba como muy educada en ese sentido. Yo dije, si quiero hacer algo me tengo que venir para acá, entonces que lo que era, me tengo que aguantar esto, o sea, ¿verdad? Y entonces esa soledad, a pesar de que yo empecé a conocer gente y a hacer como ciertos amigos y demás, especialmente como en la agencia donde estuve trabajando, la soledad seguía, como que todavía, o sea, me llevaba como bien como con 2 personas, las demás eran relaciones como muy superficiales, digamos. Y además el hecho de que me sintiera, ya en ese momento estaba deprimido, todavía más se intensificaba todavía más, entonces yo en ese tiempo no podía valorar las 2 personas, o sea, no podía valorar que tenía 2 personas, sino que no podía hacerlo. Tenía 20. Que no podía lograr concretar como ciertas relaciones y demás. Pero es parte de la ansiedad, que usted en realidad no ve lo positivo, solo ve lo negativo. Me hace falta tal cosa, no se da cuenta todo lo que ha y lo que estamos hablando antes, que nos definimos por cosas muy específicas, que es como soy una persona que no sabe hacer amigos. Lo demás lo ignoras por completo. O sea, ya soy una persona que no logra hacer amigos y que se va a quedar sola para toda la vida, ¿verdad? Y sí, eso es muy fuerte, especialmente cuando no tenés como una guía o una persona o apoyo psicológico que te diga como, no, es que tenés que entender primero que lo que te está pasando, si ves tu línea de tiempo, es una cosita así, ¿verdad? Un día. Exacto, es como en tu historia de vida va a ser esto, lo que pasa es que en ese momento estás ahí, ¿verdad? En ese momento es todo, hay que ser presente. Exacto, estás ahí en ese momento, pero hay muchas formas de ver las cosas en las que no podía, ¿verdad? ¿Y en qué momento conoció a su psicólogo? Yo lo conocí... ¿Siempre fue Inti? No, o sea, como que sí intenté con otras personas, pero no hubo clic. Inti Barrantes, sí. Un crack, la verdad. Creo que fue como en el 2016, por ahí. Y fue un momento en el que ya... A ver, es que pasaron muchas cosas más. Sí, devuélvete como para que nos contes. ¿Cuándo de verdad sentiste que necesitabas ayuda o qué pasó? Ok, fue en un momento en el que ya no solo me estaba afectando socialmente, sino que me estaba afectando también económicamente. Fue una combinación de ambas. Eso más una relación que tuve en ese entonces, pero yo diría que eso fue más como un detonante, como algo externo que hizo que las cosas más importantes se hicieran más complicadas. Y entonces hice un viaje a New York en el 2016, creo que fue en el 2016 de hecho, despuésito de ese viaje. En ese viaje yo me acuerdo que, o sea, yo le llamé, en mi cabeza se llamaba el viaje kamikaze, porque yo decía, yo de ese viaje no voy a volver, o sea, yo me voy a morir en ese viaje, ¿verdad? ¿En serio? Sí, yo estaba, ya en ese tiempo estaba en un hueco. ¿Por qué pensaba que se iba a morir? O sea, o sea, eran como delirios suicidas, digamos, como yo me veía, como haciendo cosas, ¿verdad? Para que no lo censuren aquí en YouTube. Pero sí, yo estaba ya en un hueco. Estabas deprimido ahí. Sí, estaba totalmente deprimido. Y el viaje en sí fue, o sea, como que fue muy difícil porque me sentía muy mal, pero fue muy chido porque en el momento en el que me vi, o sea, literal yo me sentía solo y me fui a un lugar donde literalmente no había nadie que yo conocía, ¿verdad? Sí, pero hubo algo muy tuanes que pasó ahí, y de hecho fue en un lugar que se llama The Highline, que fue que
me senté, hay uno, de Highland es como un caminito que reconstruyeron, que era una línea de tren. Ajá. Sí, muy chido. Ajá. Lo reconstruyeron para que la gente lo usara, ¿verdad? Para que se apropiara del lugar. Pero cuando te sentás en las banquitas, literal, quedabas de frente de las calles o avenidas, no me acuerdo, de New York, así, se veía al fondo, y de hecho hay una en el que te acomodas y ves el atardecer, el sol cerrándose en el puro centro de la calle. Wow. Y me senté en una de esas banquitas y como que por primera vez me sentí acompañado por mí mismo. O sea, como literal solo estaba yo ahí. Y que estaba bien. Y como que sentí que, o sea, puedo hacer algo por mí. O sea, como que me sentía muy débil, la verdad, muy vulnerable, pero como que digo, man, yo me tengo a mí. Y a veces uno no piensa eso, que uno se tiene a uno mismo. A veces uno se siente desolado porque estás tratando de buscar compañía en otras personas, estás buscando soluciones en otras personas, ¿verdad? Porque te sentís solo. Sí, claro. Pero no pensás que estás vos, ¿verdad? Ajá. Y que tenés capacidades y cosas y que puedes hacer cosas por vos. Y como que ahí por primera vez me sentí acompañado por mí mismo. Y entonces... Se sintió seguro. Ajá, o sea, como que yo dije, yo puedo hacer cosas por mí. O sea, el viaje lo hizo solo. Ajá, solo. Todo solo. Y no quiere decir que eso fue la solución de todo. O sea, simplemente autosuficiente. Fue una luz. Ajá. Fue una luz. Exacto, fue como una chispita que me hizo ya hacer otras cosas, y entre esas fue buscar ayuda profesional, que de hecho, si ya ahora en retrospectiva, fue casi muy consecuencia, porque yo tampoco estaba tan consciente de cuál era mi problema, ¿verdad? No es como que yo soy mi propio psicólogo. Tal vez ahora tengo más herramientas para entenderme a mí. Sí, en ese momento. Pero en ese momento no. Entonces yo me acuerdo que yo fui porque había terminado la relación con la novia que tenía en ese entonces. Okay. Básicamente usted nada más se sentía, digamos, solo. Ajá. Y cuando yo fui al psicólogo, mi psicólogo me dice, sí, usted no viene por eso realmente. O sea, hay otras cosas detrás que vienen desde la infancia que hay que solucionar. O sea, eso fue la razón por la que viniste. Pero usted no era consciente. Ajá, y claro, no. Y es normal que uno no sea consciente. Sí, no. Sabe, ¿verdad? Es como saber que usted está pasando una enfermedad. No. Exacto. Es muy común con todas las enfermedades. La gente a veces dice, pero yo me siento bien. Y usted le hace, y usted sabe que está... Bueno, unos segundos de terminar en el hospital, ¿no? Pero ¿cómo se va a sentir bien? Y me siento bien. No tiene por qué saberlo. También es que uno normaliza las cosas. Hasta el dolor se normaliza. Ah, sí. Claro. Uno le duele un hombro y uno sigue. Ahorita se me quita. Sí, yo les estoy contando mi historia de salud mental, pero mi historia de salud física es otra historia también. Yo soy de los que se han aguantado muchas cosas, muchos dolores y hasta... Sí. Pasa mucho. Y he tenido que tratar también eso psicológicamente, como, ¿verdad? Sí, porque no está bien. O sea, si usted le duele algo, busque ayuda. No porque es hombre tiene que aguantarse. Exacto. Y ahora ya todo lo pregunto y todo, pero en alguna época en la que no me lo aguantaba todo. Y sí, entonces yo fui y el psicólogo me dijo como, no, en realidad usted no viene por esto. O sea, hay muchas cosas detrás que amarran todo lo que me estás contando, digamos. Pero sí. Entonces ya él me ayudó ahí como a entenderme. Y algo que yo valoro mucho de él es eso, que él me ha ayudado a mí a ser autosuficiente hasta cierto punto. Me ha dado las herramientas necesarias para yo poder ser como consciente de mí mismo y poder decir, ok, ¿cómo me siento? Y sin juzgarme, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Me he sentido antes así, que eso me ayuda mucho como a qué me remite esta sensación, cuándo fue la última vez que la tuve, para poder recordar si cómo lo solucioné la última vez, o verdad. Y entonces ha sido como un proceso muy, muy chiva, digamos, y es que además yo he encontrado sentido, o sea, me ha dado sentido a mi vida a conocerme a mí mismo, ¿verdad? Eso es importante. Ese proceso como de entenderme a mí. O sea, ya yo soy como fan de entenderme, sí. Pero no es porque yo sea egocéntrico, sino es que me he dado cuenta en que entre más me comprendo yo, más comprendo a las otras personas. Por supuesto. Hay una frase que creo que es de Tolstoy, Dostoyevsky, no me acuerdo, que dice, habla de tu pueblo y serás universal. Ajá. ¿Verdad? Y eso quiere decir que entre más nos entendamos a nosotros mismos, nuestras emociones y demás, te vas a dar cuenta que las otras personas pasan por lo mismo. Sí, claro. Y por eso es que no somos especiales, sí. ¿Verdad? No, qué bueno que lo digas, y la analogía, más con no sos especial, es mortal. Pero es cierto, o sea, muchas veces buscamos en el exterior llenar un vacío que se llena con uno mismo. Exacto. ¿Verdad? Y es la base de muchos problemas. A veces es hasta la base de gente que fácilmente se enrolla en lo que sea. O sea, usted viene y le digo, sigamos a tal
persona y metámonos en esta secta y usted fácilmente se sin darse cuenta, ya seguidor. Y después se hizo Herbalife y después todo, cualquier cosa, ¿verdad? Y empieza a seguir la que sea y la que sigue, la nueva que venga, se vuelve a enrolar y es porque estás intentando llenar un vacío con algo que no se llena con nada más que con usted mismo. Exacto. ¿Verdad? Esa es, creo, una búsqueda que todos tenemos que hacer en algún momento. Porque si el vacío lo que necesita es de usted mismo, no lo vas a llenar con nada más, ni con relaciones, ni con gente. Gente busca a la persona indicada toda su vida y la persona indicada era usted. Sí, o a veces intentar caerle bien a los demás, como a la familia. Entonces la familia siempre quiso un futbolista o siempre quiso un arquitecto y usted no trae esas habilidades y usted se siente mal de por vida. Sí. No, son cosas que uno viene arrastrando. No, y después pasa mucho. Yo sí conozco, por lo menos en el gremio médico, gente que su familia todos son médicos y yo soy médico, pero en realidad sí, le gusta otra cosa. Sí, y eso es más un tema de carreras, pero no solo de carreras. O sea, nosotros crecemos la mayoría de las veces tratando de quedarle bien a nuestros papás. Claro. En todo, no solo en carreras, ¿verdad? En ser la persona que ellos quieren que uno quiere que quieren que sea, digamos. Para hacerlos sentir orgullosos. Exacto. Y entonces ya desde pequeños estamos entendiendo de que hacemos las cosas para los demás, ¿verdad? Y eso no está para mal. nosotros. A final de cuentas, sus papás van a estar orgullosos de usted. O sea, los papás están orgullosos. Sí, totalmente. Hasta cuando el hijo está en la cárcel. Y igual dice, bueno, pero ahí está, mi muchacho, está vivo. Sí, pero no crece con esa idea de complacer. De complacer. Sí, que no. Hay una frase que a mí no me suena mucho o no la comparto mucho, pero se escucha, que es que las redes sociales le llevan a uno a comportarse de cierta manera o a encajar de cierta manera. Yo nunca me veo reflejado en eso, entonces tal vez yo no lo comparto. Pero la forma que usted ha usado las redes, como no sos especial y eso, es un buen ejemplo de que se pueden usar las redes de diferente. No tratar de ser el modelo perfecto con el abdomen aquí o los viajes perfectos, sino pueden ser las redes sociales una herramienta para humanizarnos más. Sí, claro. Y eso es súper chiva. No, claro. Ahí me llamó mucho la atención una vez que pusiste una frase que decía, no sos tu Instagram. Porque anteriormente, bueno, todavía, pero anteriormente como Instagram era como 100% solo imágenes, solo fotos, ¿verdad? Entonces, todas las fotos eran la perfección. O sea, yo cada vez que abría el Instagram, y cada vez que yo abría el Instagram y veía todo lo que veía ahí, yo decía, yo quiero de todo, ¿ves? Quiero esas fotos, quiero ese cuerpo, quiero estar en ese lugar, quiero comer eso. Y si ves cosas que no tenés, te vas a sentir mal. Claro. Y yo decía, pero vea, yo quiero comer eso que están comiendo, yo quiero estar en esa playa, yo quiero tener ese cuerpo. Al final, si te das cuenta, eso es como leer Cosmos, o sea, ¿verdad? Es como leer una revista. Eso es una parte. Uno mismo, usted va a la playa y si toma una foto del mejor atardecer y del mejor atardecer y de usted en la mejor posición y todo, no sube la peor, que sale jorobado. De hecho, en No Sos Especial, en algún momento hice un proyecto, en realidad fue un proyecto que había hecho desde antes de existir No Sos Especial, pero lo traje de vuelta porque había mucho más exposición en No Sos Especial. Pero en una época hice un proyecto que se llamaba Anti-Instagram, que era que le pedía a la gente que me mandara una foto que no subiría en Instagram. Entonces la gente subía fotos llorando o subía fotos, digamos, diciendo que no se sentía bien con su cuerpo o lo que sea, o haciendo muecas o lo que sea, así. Y entonces era como eso, como combatir con esa imagen de Instagram o las redes en general, de que todo es perfección, ¿verdad? Y de que la gente más bien debería ser un poco más pues transparente, puede ser, no sé, es que yo hasta cierto punto digo, ¿a poco es como que tiene que compartir todo, verdad? No, pero sí estar consciente de que lo que se comparte es una parte pequeña de la vida real. Exacto. No, y a veces no creo que sea tampoco como que intencionalmente quiere aparentar algo, simplemente es que usted ya está como programado subconsciente para enseñar la mejor parte de usted, ¿verdad? Yo creo que el que va más el que recibe o como lo recibimos nosotros que el que lo pone. Totalmente. Entonces, estar consciente de cuál es el juego. Sí. De cuál es el juego el Facebook, cuál es el juego el Instagram. O sea, queda claro que las redes sociales trajeron un boom de un montón de cosas, o sea, y es buenísimo ver cómo viven otras personas, o sea, creo que es más lo positivo, porque es buenísimo ver cómo viven otras personas. Yo creo que esto, exacto, depende de cómo lo uses, porque la gente, no sé, como que uno puede usar bien las redes sociales, no solo compartir, sino usarlas. O sea, todo tiene filtros, o sea, vos decidís a quién seguir, a quién no, ¿verdad?
¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que el follow a veces no lo hacemos tan consciente, entonces terminamos siguiendo un montón de gente que es muy superficial y que termina compartiendo cosas que al final inconscientemente nos va a llenar la cabeza de... Sí, y nos van creando ideas de que deberíamos tener una vida diferente a la que tenemos, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene por qué cambiar si estamos bien a como estábamos, ¿verdad? Sí, y eso estarse comparando, digamos, alguien que le gusta el dibujo y ve unos artistas increíbles. El problema no es seguirlos, el problema es compararse. Sí, la perspectiva, o sea, como cómo lo estás viendo. Si te estás comparando o estás diciendo, inspiración. Me cuadra como trabaja este mae, quiero hacer como inspiración, correcto. Sí, porque llega el punto en el que usted dice, no, ¿para qué? O sea, vea, el mío no se parece a ese, ya mejor. Sí, como si fuera competencia contra la otra persona, ¿verdad? Y bueno, y ese tal vez la otra persona tiene 50 años de hacer eso, o sea, es dibujo número 2. Sí, como si solo pudiera haber un diseñador o un ilustrador. Y de la misma forma. Exacto, o sea, no pasa mucho. Creo que pasa en todos los gremios, que si usted ve a alguien que en su gremio está haciendo ciertas cosas, usted dice, yo debería hacer eso igual o parecido. Y no, o sea, lo puedes hacer de tu forma y puede estar igual de bien. Creo que sí. Totalmente. Y de hecho, y para eso fue que existió no solo las redes de No Sos Especial, sino el podcast también. Bueno, todo el proyecto, en realidad yo ya no trato de separar, bueno, el podcast ya se terminó, pero nunca he tratado como de segmentar el proyecto en una sola cosa. Pero digamos, la idea siempre ha sido recordarle a la gente que no importa por lo que esté pasando, no es la única persona a la que le está pasando, ¿verdad? De manera todavía más simple, lo que busca No Sos Especial es que la gente no se sienta sola, pero entendiendo que hay muchos tipos de soledad o contextos en los que te puedes sentir solo. Vos puedes tener amigos fraternos y demás y sentir compañía por ahí, pero puedes tener un tema del que no puedes hablar con ellos y no tienes con quién hablar, ¿verdad? No, a mí me pasa, yo tengo amigos, diferentes tipos de amigos. Hay amigos que uno puede hablar ciertos temas de negocios, de no sé qué. Hay otros amigos que son como más íntimos, que uno puede hablar de sentimientos o cosas que le están pasando. Otros tipos de amigos de fiesta. Y como estar consciente de cuál es cuál, o no esperar de lo que me puede dar el otro. Y que está bien que sean diferentes, todos somos. Es que son personalidades diferentes. ¿Y en qué etapa de su vida estaba cuando usted empezó a crear No Sos Especial? Estaba como en ese proceso de autoconocimiento. Como, a ver, cuando regresaste del viaje, perdón. No, en realidad, bueno, No Sos Especial empezó un año después de ese viaje. Entonces, digamos que ya tenía como un año de proceso psicológico, ¿verdad? Y entonces empecé a aprender como muchas herramientas psicológicas. Y además, yo siempre he dicho que mi proceso de terapia no solo ha sido para entenderme, sino me ha hecho sentirme más inteligente. Y es porque, no sé, yo sé que es algo muy mío y no todo el mundo tiene que ver la terapia así, pero en el momento en que yo lograba, porque además la terapia me hacía a mí descubrir cosas, o sea, me guiaba a que yo fuera la persona que me entendía y que resolvía un problema, ¿verdad? Entonces eso me hacía sentir como todavía más capaz de comprenderme. Pero además si mi psicólogo sacaba como un tema, ves que esto se llama así o se le ha nombrado así en el ámbito psicológico y trata sobre esto y esto y esto, y yo, porfa, pásame libros, así, una vez, porfa, pásame libros porque yo quiero aprender sobre eso. Y entonces eso me hizo, no sé, llegar a libros como La inteligencia emocional de Daniel Goleman, que me hizo entender el tema de la conciencia de uno mismo, que es este ejercicio de parar un momento y preguntarte a vos mismo cómo te estás sintiendo en este momento. Claro. Que es un ejercicio que yo creo que deberíamos hacer todos todo el tiempo, digamos, tener una alarmita que te dice, no sé, en la mañana y en la tarde, cómo te sentís. Pero es un proceso nada más sin juicio, nada más es... Correcto, nada más lo que te iba a decir, o sea... volver a ver hacia uno mismo, nada más. Ese ejercicio hay que hacerlo sin cuestionarse, o sea, no es como, ¿cómo me siento ahorita? Me siento inútil porque no he hecho no sé qué. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Verdad? Correcto. Que además debería ser sin juicio, ¿verdad? No sin juicio. Sí, justamente. Pero entonces es como, ok, ¿por qué me siento así? Ok, está bien, o sea, como es un problema, ok, no es un problema, ok, nada más lo dejo ser. Entonces, voy a dejar sentir, porque a veces cuestionamos las emociones también, que eso es otra cosa. Que puedo controlar y que no. Eso también es otra cosa, sí. No estoy logrando un problema, no fue por mí. Sí, está fuera de mi control, o sea, me toca a mí o no.
Sí, de hecho hay otro libro que es el de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ajá. El sutil arte de que te importen carajos de la mierda, sí. Y básicamente lo que a mucha gente no le gusta ese libro, pero yo encontré mucho valor en él, básicamente como en decidir qué cosas son importantes para mí y qué no. Y él decía que cuando algo es un problema y cuando no, ¿verdad? O sea, uno puede tener problemas, pero en el momento en que empezás primero a decidir qué cosas te importan y qué no, hay un montón de esa lista de problemas que tenías, hay un montón que ya dejan de ser un problema, ¿verdad? Y lo otro es qué cosas puedes controlar, o sea, qué cosas realmente están en tu poder de controlar y cuáles definitivamente ni siquiera tienen que ver con vos, pero te están angustiando. No, ok, no son un problema. Puede ser que te angustien y todo bien, pero hay que aceptar esas emociones y dejarlo hacer y ya. Como, te van a pasar, o sea, se van a pasar. Y entonces eso te hace ya ver, él lo que dice es que te hace tener mejores problemas, ¿verdad? O sea, porque problemas siempre vas a tener. La vida es un montón de problemas uno tras otro. Claro. Y un montón de cosas chivas, pero los problemas siempre van a estar. Y entonces en el momento en que empezás a decidir cuáles cosas son importantes y cuáles son realmente están bajo tu control, esos problemas se vuelven como más fáciles de controlar, digamos. Y otra cosa que él decía también que me parece súper valiosa es que cuando vos vas a hacer algo, tienes que pensar un momento cuáles son los posibles problemas que van a suceder, ¿verdad? Como para tomarte un tiempo de pensar. Sí, que no lo agarren fuera de base. Para que no te agarren fuera de base. Si vos llegas y decís, ok, estas son las cosas que podrían pasar, me los echo. Bueno, es un ejercicio que ya se hago con mi esposa. Yo le digo, la cosa está así, vamos a ir a un paseo. Puede pasar que nos deje el avión se atrase, que pase eso, que no haya que comer, que el lote que vamos es horrible y no era lo que creíamos, que llueva, bla, 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 bla. Si pasa, pasa. Sí. Ya sabemos que puede pasar. Es parte de la vida y de hecho es parte chiva. En el momento en que sabes desde antes que esas cosas pueden pasar, si pasan, dejan de ser un problema. Es como, ya sabíamos que esto podía pasar. Bueno, vamos a ir a la playa y puede ser que llueva. Y porque uno espera el sol, la caída y bla, bla. Llovió y que vaya a ser un restaurante o haga lo que quiera ahí o camine bajo la lluvia, haga lo que quiera, pero deja de ser un problema. Exacto. O sea, deja de ser incontrolable a usted, digamos, ya lo tiene bajo control porque ya lo se hace más manejable, sí. Y entonces, desde que empezaste a lidiar con todo esto y a tener ayuda, ¿usted cree que entonces ha habido como un improvement? ¿Has mejorado tu vida? Sí, totalmente. Bueno, y la otra pregunta que me dijiste también fue que ¿en qué momento empieza aquí No Sos Especial? Ajá. Y nada, entonces como empiezo a entenderme, empiezo a tener herramientas y demás, empiezo a leer libros sobre el tema y así. Y uno de los libros que me encuentro es el de... porque vi un TikTok de Simon Sinek, no sé si lo han visto. Simon Sinek yo no estoy muy relacionado con el trabajo de él, pero ese TikTok y 2 libros que sacó, en ese momento cayeron así súper bien. Pero básicamente él ayuda como emprendedores sí, más que todo como emprendedores a encontrar su propósito personal. Sí, es que esas talks son buenísimas de todas formas. Y él llama el why, que es el por qué haces lo que haces, ¿verdad? Ese cuestionamiento de por qué yo hago lo que hago, ¿verdad? Porque una conclusión, y esa es la polémica que yo voy a decir, no es una polémica, pero yo creo que la vida por sí sola no tiene sentido. O sea, vos venís aquí y pasan cosas, ¿verdad? El sentido te lo das vos con las cosas que haces, ¿verdad? Es que en realidad sí, porque si yo soy una persona que paso viendo tele y estoy sentado en un sillón, la vida pasa y sin sentido. Solo como, no te hago mis necesidades sí, no tiene sentido. Sí, no es como que vos te dicen, Diego, vos vas al mundo a hacer esto. No, naces, ¿verdad? Es como la gente que dice, es que ya todo está escrito. Entonces voy a sentarme a ver Netflix y que pase lo que tenga que pasar. No tiene sentido. A mí nada me genera más ansiedad que pensar que me voy a sentar a ver tele. O sea, yo no puedo. Digamos, yo me siento a ver tele y me veo como que me salgo del cuerpo y me veo sentado enfrente de un electrodoméstico perdiendo la vida. O sea, digo, esto bien puede ser la licuadora, puede ser el microondas. Yo nada más estoy sentado viéndolo y la vida se me está acabando. Pero es muy loco porque, digamos, a mí yo me sentía igual. Digamos, yo empecé a jugar videojuegos hasta hace muy poco, por ejemplo, porque me pasaba exactamente lo mismo. Y después de todo este proceso, más bien he empezado a valorar los momentos en los que no hago nada, ¿verdad? En los momentos en los que más soy una meo ahí frente al tele. ¿Por qué hace
hace mucho. Pero si simplemente no hace nada nunca. Claro, uno sí se me está cuestionando de qué va a hacer de mi vida. Por supuesto. Sí, bueno, entonces en ese proceso me empecé a cuestionar eso, como de a qué vengo yo. O sea, necesito que. Básicamente venía de que la vida para mí no tenía ningún sentido. O sea, ya no tenía sentido, pero además me sentía yo sin sentido. O sea, como que yo no tenía sentido en el mundo, ¿verdad? Eso era como algo parte de mi depresión. Pero en el momento en que me empecé a sentir bien, ya ese cuestionamiento no era algo que me deprimía, sino algo que me hacía tomar acción, ¿verdad? Entonces, ok, ¿a qué vengo yo a esto? Quiero que las cosas que yo haga de ahora en adelante tengan sentido para mí. Y entonces me encontré con el libro de Start With Why, que está muy enfocado como, bueno, él dice que también está enfocado mucho como al tema personal, pero también está muy enfocado como a cosas que como de proyectos que vos vas a hacer. Pero a mí me dio mucho sentido eso en la vida. Ahora la palabra propósito no me gusta tanto. Porque es como muy específico. Es muy sí. Es como que es para una cosa y nunca es así. Y entonces, todavía no le he encontrado un término, pero digamos que propósito se logra explicar. Y bueno, de hecho ni siquiera le dice propósito, le dice el why, que es el por qué haces lo que haces, tu por qué. El por qué haces lo que haces. Y él básicamente lo que te ayuda es como una guía en el que empezás a echar para atrás, justamente. Haces una guía como una lista de momentos altos y bajos de tu vida. Empezás a encontrar las relaciones que tienen unos. O sea, te das cuenta que lo que hiciste para tener este logro súper importante, que es súper valioso, fue lo mismo que usaste para poder salir de un hueco en el que estuviste. Y entonces empezás a notar que tenés un montón de habilidades y que además tenés un montón de cosas que quieres lograr en otras personas. Claro. ¿Verdad? Y entonces él lo que dice es que, bueno, después de esa lista que uno hace, empieza a encontrar esas coincidencias, se empiezan a dividir entre impactos que uno quiere lograr en otras personas y entre habilidades que uno tiene. Entonces uno lee toda esa lista y uno decide cuál es el que realmente, o sea, que yo haría de gratis, básicamente. Cosas que me harían sentir demasiado bien si yo los hago. Sí. Y entonces ahí me di cuenta que... Como cuando encuentre la vocación. Exacto. Y entonces ahí me di cuenta que la gente no se sienta sola. Así fue como lo puse la primera vez. Yo la digo acompañar. Pero en ese tiempo la frase era que la gente no se sienta sola. O sea, si yo logro que una persona no se sienta sola, yo me siento súper bien. O sea, de verdad me siento súper bien. Porque además esto es... hago y recibo. Y entonces después las habilidades que uno tiene, empieza a ver cuáles de las habilidades que uno tiene son las que es la mejor para lograr esto, ¿verdad? Todas las demás igual quedan, o sea, son como valores que son parte de vos, pero digamos, ahí me di cuenta que empatizar era la mejor herramienta que yo podía hacer para acompañar a otras personas. Entonces mi propósito quedó como generar empatía para que la gente no se sienta sola. Y entonces ahí yo fue como... todo tiene sentido ahora, por lo menos ya me doy un sentido, o sea, yo sé que si yo hago esto voy a sentirme bien. Y sus habilidades creativas le ayudan a hacer conocimiento, todas esas otras cosas son redes sociales, todas esas son capacidades que uno tiene para poder lograr esto, ¿verdad? O sea, no es como que quedan relegadas, ¿verdad? Quedan sí, porque quedan fácilmente te ayudan a mezclarte y a ser más empático con la gente, o sea. Totalmente. Y entonces apenas yo vi eso, o sea, como que lo vi, primero hay un proceso como de interiorización, ¿verdad? De, ¿cuántas veces he hecho yo en la vida me he sentido bien? Entonces sí, uno empieza a recordar y demás. Pero apenas yo hice eso, yo, tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer un proyecto personal. Porque yo siempre he tenido como proyectos personales por aquí y por allá, pero han sido como cosas que se acaban y demás. Y que no necesariamente tienen sentido para mí. Muchas cosas me divirtieron, pero como que ya, eso fue todo, ¿verdad? Sí. Y entonces yo dije, tengo que hacer algo. Y en ese proceso yo me acuerdo que paralelo a todo esto yo quería hacer un podcast, pero no sabía de qué ni nada, o sea, no sabía que quería hacer un podcast. Los primeros que yo eran gringos. Sí. Los primeros podcasts. Sí. Ya no me acuerdo los nombres, la verdad. Había uno de una plataforma que ya no existe, pero sí, casi todos eran como gringos. Sí, pero los primeros que habían eran americanos. Sí. Un par mexicanos. Y entonces, nada, empiezo yo a pensar qué hacer. Y un día tuve una cita súper mala, ¿verdad? En ese entonces. Sí, creo que lo has contado. Estaba saliendo con alguien. Nada, eran como la cuarta cita que tenía con una persona y salió súper mal y como que tuvimos ahí como que nos íbamos a dar un beso y no nos lo dimos, como eso que uno da a la mejilla. Y como que la chica nada más se subió al Uber y se fue y yo me quedé ahí como sintiéndome como muy tonto en la acera y yo nada más quería que alguien me dijera, hey, acabo de ver lo que le acaba de pasar.
Sí, tranquilo, a mí ayer me pasó lo mismo, no se preocupe, ¿verdad? Yo dije, si alguien llegara a decirme eso, yo me voy a sentir mejor, pero nadie llegó. Pero yo dije, ok, yo sí puedo hacer eso. O sea, yo sí puedo hacer que las personas puedan escuchar historias de cosas que de fijo a todo el mundo le pasan, para que recuerden que no son el único estúpido que le pasa. Básicamente era eso, ¿verdad? Ah, sí. Y yo dije, esa es. Y además yo ya, bueno, en todo este proceso como desde pequeño yo edito audios, porque en el cual estuve como muy metido como en hip hop y demás, y me gustaba como editar, hacer pistas para que otra gente grabara y yo también grabara, y entonces como que ahí aprendí a producir muy caseramente, pero me encantaba, entonces lo seguí haciendo, y entonces como que tenía herramientas. Yo siempre he dicho que me he sentido como en la película de Slumdog Millionaire, que el maestro responde todas las preguntas por otras cosas, por otras cosas que le pasó en el pasado, no por el conocimiento, por historias que le pasaron. Y entonces yo siento que eso fue una combinación de muchos aprendizajes y cosas que yo hice en la vida, digamos, escribir, editar todo audio. lo iba preparando para eso. Así, exacto. Es todo casualidad, pero como que yo logré, o más bien como que yo logré poder amarrar todas esas cosas que yo dije, esto me va a ayudar, esto que aprendí por allá me va a ayudar, ¿verdad? Y lo uní. Y aquí se pueden decir malas palabras, primer nombre. Claro. Yo siento que esa frase, aquí se puede decir malas palabras, es la frase que se dice más en todos los podcasts. Y la respuesta siempre es la misma. Sí, todo bien. Es la misma, pero es que no nos sacamos del chip de que estamos en televisión nacional. No siempre. Exacto. Sí. Bueno, en ese tiempo yo tenía el nombre porque estaba hablando con un amigo que queríamos hacer como un podcast donde la gente se quejara de cosas cotidianas, ¿verdad? Como de cuando haces fila en el cajero y hay una señora que dura 3 horas tratando de sacar plata, ¿verdad? Cosas así. Entonces yo tenía nombre, qué picha vivir, ¿verdad? Pero entonces yo, como trabajaba en agencias y estoy rodeado de gente creativa, entonces uno a veces comparte las cosas como para recibir feedback. Y entonces un amigo me dijo, que era mi jefe también en ese entonces, me dice, está gracioso el nombre, pero no comunica lo que vos querés hacer, ¿verdad? Y entonces yo le dije, sí, es que yo lo que quiero decirle a la gente es que no es especial. Y nos quedamos viendo así, es como, no sos especial. Y entonces ahí creció el proyecto, que bueno, por lo menos el podcast, porque sí, no sos especial, creció como podcast. Ya no es un podcast, pero sí creció así. Y básicamente es conseguir historias de otras personas en audio para que la gente pueda, digamos, no sé, de cuando tenés una mala cita, por ejemplo, cuando pasas un momento vergonzoso en público, cuando te terminan, cuando pasas por una enfermedad o un trastorno mental, psicológico, cualquier tipo de historias. Entonces yo lo recopilaba me imagino que recibe muchos mensajes de gente agradecida de haber escuchado las historias. Por supuesto, y yo creo que todos deberían de escucharlo, porque es que eso, algo demasiado chido es que son varias historias de gente diferente, no es la opinión de una sola persona. Entonces, yo nada más presento. Usted nada más presenta. Entonces, por ejemplo, el día que tuve una mala cita y usted escucha las cosas que le pasan a la gente en esa cita, y yo cuando apenas decís, bueno, el día de la mala cita, yo pienso en mi peor cita, yo digo, ay, qué fracaso, ¿cómo es posible que hice esto? Y empiezo a escuchar todo lo que le pasa a la gente, y digo, estoy en pañales, a mí me fue increíble, me fue súper bien. Y también entender que son cosas que pasan. Y lo que decíamos, voy a tener una cita, puede ser que salga mal. Sí. Y no importa, no pasa nada. Puede ser que no tenga química con otra persona, y sí, todo bien, no pasa nada. No, y bueno, ahora que ya llegó como al final de No Sos Especial, usted mismo decía ahorita, el podcast, por lo menos. Gracias. Del podcast, usted mismo decía ahorita, y ahí uno tiene que volver a ver para atrás, y de ahí a veces se remonta y le sirve para saber qué hacer de ahora en adelante. O sea, ahorita es un cierre, no quiere decir que vaya a ser definitivo, ya se cerró, cierro, quito, vámonos. O sea, nunca sabe uno. Puede ser que en algún momento decidas, quiero hacer otra temporada, quiero hacer algo parecido, no sé. Sí, no, y de hecho se vienen otras cosas. Nada más que voy a empezar a crear contenido desde mis redes. Pero digamos, lo mejor de No Sos Especial es que pasó de ser un podcast, y el podcast empezó como a traer gente a que empezó a escuchar todos los episodios y demás, y con el uso del Instagram principalmente fue que se empezó a crear como ahí primero la comunidad, ¿verdad? O sea, la gente cuando yo hago cosas en colaboración con otros creadores, muchas de las cosas que me dicen o lo que más me dicen es increíble el engagement que tiene la cuenta, o sea, la conexión que hay con la gente, no, yo sé, ¿verdad? Y tal vez es porque uno también está tan acostumbrado, no lo nota tanto, pero ya después uno puede ver y es como, sí, pero o sea, no yo hago una actividad, no es no es nada fácil, y yo creo que la clave ha sido
la empatía. Claro, justamente. 100%. Como esto de natural. Ajá, como esto de no solo a vos te pasa, como compartir historias, eso hace que la gente dice, se una. No, pero es que es demasiado empático. Esa comunidad de Discord es súper empática. Bueno, y que además ahora está el Discord. Y sí, y tenés, por ejemplo, hay un canal que es como Échele Miel, ¿no? Que usted nada más se mete y usted dice solo buen rights, ya. Ajá, y la gente le dice cosas positivas. Y entonces, tengo este problema, no sé qué, entonces, ¡pum! Todo el mundo le cae. Pero le caen hasta 100,000 comentarios súper positivos, man, que usted dice, puta, Sara me levantó. Sí, para eso está, que eso es lo que iba a decir. Las que 6 de la mañana. No, y la comunidad siempre, o sea, digamos, usted se mete un viernes, eso está lleno y la gente de verdad es muy empática, o sea, nadie va a llegar a decirle como cosas que no deberían, de verdad la gente me parece muy chiva. Entonces yo creo que es eso, que el No Sos Especial desde hace tiempo dejó de ser un podcast, o sea, existe el podcast, pero hace tiempo es una comunidad, una comunidad que además ha abrazado mi misión, mi mismo propósito, ¿verdad? Porque algo que yo noto y que de hecho les escribí ayer en el Discord es que, o lo dije en el episodio, no me acuerdo, y es que mucha gente llega ahí porque tiene algún tipo de soledad, que les decía, ¿verdad? Se sienten solos en algo, ¿verdad? Ya sea porque no tienen pareja o perdieron la conexión con los amigos que tenían, o tienen un tema del que no pueden hablar, llegaron ahí y encontraron un espacio para poder hablarlo o para poder conocer gente. Ahí, o sea, han salido... Ya no tengo cuenta de las parejas que han salido de la comunidad, digamos. Y te invitan a la boda. ¿O? Yo mínimo ahí, no sé el nombre, a los que me pongan el nombre mío los digo. Y hay canales para eso, que son como parejas, así, como para hablar con alguien. Exacto. Pero lo chiva es que, ok, la gente llega por eso, pero en el momento en que ya sienten compañía, se vuelven las personas que acompañan. ¿Verdad? Entonces, ahora son las personas que cuando llega alguien nuevo lo reciben. Digamos, ahora, digamos, en el Discord, cuando vos entras por primera vez, hay un anuncio que les llega a todo el mundo, como en un canal, una notificación que dice alguien nuevo. Entonces, todo el mundo llega y le dice bienvenido. Digamos, todo el mundo va y le dice bienvenido. Es bastante. Y entonces es eso, como que abrazan esa misión y es como, ok, ese es un espacio para. Y en redes sociales, lograr algo positivo, una comunidad así, ¿cómo cuesta? Sí, eso es un punto. Que para tirar facilísimo. Lo que sea, ¿verdad? Todo lo negativo suena más, de todas formas, ¿verdad? Eso es un punto blanco que lograste, es algo de admirar. Además, yo creo que ahorita, y de hecho tocamos este tema, pero estamos al margen del Día de la Salud Mental, que es importantísimo. O sea, la salud mental desde hace muchos años se sabe que es igual de importante que la salud física o que la salud social o que todo lo demás. O sea, todo es un conjunto, ¿verdad? Ya se habla más de bienestar que solo de salud. Es como un tema que abarca todo. Y ahorita queríamos hacer énfasis para ir cerrando en eso. O sea, la salud mental, igual que la salud física, es algo que hay que trabajarlo y que usted tiene que estar consciente, como nos decía Diego. Todas estas cosas pasan en la vida y si usted necesita ayuda o cree que algo no está bien, busque la ayuda, no pasa nada, ¿cierto? Yo lo que creo es que, o sea, siempre se puede estar mejor. O sea, uno siempre puede estar un poco mejor. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber cosas que te van a hacer sentir mal, que te van a hacer sentir triste, que te van a hacer sentir ansiedad, porque todo el mundo puede sentir ansiedad. Pero en el momento en el que vos sentís que no podés, o sea, como que que te supera, yo digo que ese es el momento en el que tienes que recibir ayuda. Y siempre digo también, si por la cabeza te pasó la mínima posibilidad de que tal vez deberías ir a terapia, es porque tenés que ir a terapia, ¿verdad? Justamente. Porque si te lo cuestionaste es porque sí, tal vez no estoy manejando. Oye, si pero además yo creo que debería ser parte de la canasta básica. O sea, yo siento que la gente debería ir aunque no tenga nada. Eso es lo que tienes, correcto. De hecho, si usted está seguro que usted no la ocupa, usted la ocupa primero. Es probable, sí. Si usted dice, conmigo no es, lo están llamando es que, a ver, hay que entender que el proceso psicológico es un proceso de autoconocimiento, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es eso, es entender por qué sentir lo que sentís, ¿verdad? Y qué herramientas puedes aprender para poder sentirte mejor. Y vuelvo a lo mismo que dije al puro principio, en el momento en que empezás a conocerte, empezás a comprenderte, empezás a saber, a controlarte, a regular las emociones, que si te sentís muy triste, vas a aprender herramientas para poder o aceptar esa tristeza y dejarlo hacer hasta que se vaya, porque para mí la tristeza es mejor compañía que la felicidad, digamos, en el sentido de que de la tristeza salen muchas más cosas que de la felicidad. De la tristeza han salido canciones, ha salido arte, ha salido un montón de cosas. De la felicidad no sé, porque en realidad es un momento muy pequeño, pero en el momento en que empiezas a comprender eso, no solo te vas a sentir mejor vos,
Y, o sea, también van a mejorar las relaciones con las otras personas. Por lo mismo, porque vas a empezar a comprender a las otras personas. Claro, ¿verdad? claro. Vas a comprender que tal vez si te hablaron mal no es con vos. Sí, los procesos. ¿Verdad? Ajá, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que todo el mundo debería llevar ese proceso, porque más no tiene que ver de que si estás loco o no, tiene que ver de que tal vez hay cosas sobre vos que no estás logrando controlar o manejar y que podrías hacerlo y que te podría mejorar tu calidad de vida un montón. Sí, exacto. Yo siento que es eso, o sea, yo siento que es ese proceso, es como de uno siempre puede estar un poquito mejor, siempre va a haber problemas, siempre va a haber cosas. Sí, yo ahora es como, bueno, mi psicólogo ya siento que ya me llevó a un punto en el que puedo manejar muchas de las cosas que tengo, pero yo voy así, saco cita en el momento en que dije, eso no sé qué hacer con esto, digamos, me está agobiando mucho, y entonces ahí aprendo cosas nuevas. Sí, te dan herramientas, justamente, claro. O sea, no le van a resolver la vida, no funciona así, simplemente le dan herramientas para que usted pueda lidiar con su vida. Ajá, sí, es como andar con tu cajita de herramientas ahí que vas usando cositas, depende de lo que me gusta mucho, por ejemplo, que tenés una parte que se llama botiquín de primeros auxilios psicológicos. Ahí está muy chiva, bastante eso fue un proyecto que hice con un grupo de psicólogos que tiene que ver con regulación emocional. Básicamente es herramientas, bueno, es como una guía que te va dando herramientas para poder controlar crisis de emociones muy fuertes. Digamos, si sentís una crisis de tristeza o de ansiedad o de miedo o de enojo incluso, porque la gente no habla mucho sobre el enojo, pero el enojo también es una señal de que tal vez no estás bien. Es una señal de ansiedad. Ajá, de hecho. Exacto. Y entonces esas herramientas están ahí, están disponibles 24/7 para que vos puedas llevar esa guía y poder controlar la crisis. O sea, no es una terapia, ¿verdad? Es solo herramientas para controlar la crisis, y ojalá después de esa crisis puedas buscar ayuda psicológica. Excelente. Otra vez, de marco al Día Nacional más bien que es el Día Internacional de la Salud Mental, que se celebra próximamente, creo que es como el 7 de abril. Fabuloso haber hablado de este tema y fabuloso haberlo tenido, Diego, con nosotros. Súper agradecido. Disfruté muchísimo este podcast, y a todos los que están escuchando, gracias por escucharnos, gracias por todos sus comentarios, y nos vemos próximamente, ya saben, no somos especiales. Chao. Muchas gracias.